Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Seguro que muchos de ustedes los conocen por sus inolvidables interpretaciones en series que han conquistado corazones en todo el mundo, especialmente por su icónico papel en Kara Sevda, o como la conocemos en muchos países, Amor Infinito. Sus personajes Kemal y Nihan se convirtieron en un fenómeno, y la química entre ellos era innegable, trascendiendo la pantalla y cautivando a millones. Pero lo que hoy nos trae aquí es un momento, un evento, algo que muchos fanáticos se preguntan si realmente ocurrió o cómo sucedió. El título de hoy es un poco intrigante, ¿verdad? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, el momento que nadie vio venir. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar esto, explorar lo que podría ser, y por qué este supuesto momento ha generado tanta especulación y deseo de saber entre los seguidores de ambos artistas. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, análisis y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a hablar de lo que realmente importa. Cuando pensamos en Burak Özçivit y Neslihan Atagül, lo primero que nos viene a la mente es esa conexión tan especial que mostraron en Kara Sevda. Su actuación fue tan convincente que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa. Y es precisamente esa química, ese magnetismo que proyectaban, lo que ha alimentado las fantasías y especulaciones de los fans durante años. La pregunta del millón es, ¿hubo un momento que nadie vio venir, entre ellos que fuera más allá de la pantalla, algo que trascendiera su relación profesional? Si bien ambos han mantenido siempre una postura profesional y reservada sobre sus vidas personales, la naturaleza de su éxito compartido ha llevado a innumerables teorías. Algunos rumores, que a menudo circulan en foros y redes sociales, sugieren un supuesto acercamiento o un evento particular que podría haber ocurrido fuera de los sets de filmación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y a menudo, la línea entre la verdad y la ficción se vuelve muy delgada. Sin embargo, hay ciertos indicios o interpretaciones que los fans han hecho de situaciones, miradas, o incluso entrevistas, que alimentan la idea de algo más. Por ejemplo, pensemos en la propia naturaleza del proyecto Kara Sevda. Fue una serie que los catapultó a un nivel de fama estratosférico. Compartieron muchísimas horas juntos en el set, trabajando en escenas cargadas de emoción, pasión y drama. Es natural que en ese tipo de entorno, se forjen lazos fuertes, amistades profundas, o incluso, sentimientos que vayan más allá. La intensidad de las historias que interpretaban, donde sus personajes estaban profundamente enamorados y luchando contra todo, sin duda dejaba una huella. Y esa huella, para muchos, se proyectaba en su interacción fuera de cámara. Una de las cosas que a menudo se menciona en relación a este supuesto momento, es la forma en que se expresaban el uno del otro en entrevistas o en las redes sociales. Si bien siempre fueron respetuosos y profesionales, a veces se percibe una admiración mutua, un reconocimiento del talento del otro, que los fans interpretan como algo más profundo. Podrían ser comentarios sobre lo fácil que era trabajar juntos, lo mucho que aprendieron el uno del otro, o la complicidad que sentían al dar vida a sus personajes. Estas pequeñas declaraciones, sacadas de contexto o analizadas con lupa por los fanáticos más acérrimos, pueden dar pie a un sinfín de especulaciones. Otro aspecto que alimenta estas teorías es la imagen pública que proyectaban juntos. Durante las promociones de la serie o en eventos a los que asistían, a menudo se les veía sonriendo, interactuando de manera amigable, compartiendo el foco de atención. Esta familiaridad y buena sintonía, vista a través del prisma del fanatismo, puede ser interpretada como una señal de una conexión especial que va más allá de lo profesional. El público anhela ver esa magia de la pantalla trasladada a la vida real, y cuando dos actores tienen una química tan potente, es difícil no imaginar escenarios románticos. Ahora, ¿cuál podría ser ese momento que nadie vio venir? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentemos pensar en posibilidades que hayan circulado o que tengan sentido dentro de este contexto. Podría referirse a un gesto espontáneo de afecto en público que se haya filtrado, una conversación privada que se haya insinuado, o incluso, un momento de gran apoyo mutuo.
durante un periodo difícil en la producción de la serie. Los fans a menudo buscan la confirmación de sus fantasías, y cualquier indicio, por pequeño que sea, se convierte en material para sus teorías. Es importante mencionar que tanto Burak Özçivit como Neslihan Atagul han encontrado la felicidad en sus vidas personales. Burak está casado con la actriz Fariye Evcen, y tienen una hermosa familia. Neslihan está casada con el también actor Kadir Doğulu, quien fue su coprotagonista en otra exitosa serie turca, Fatih Arbiye. Ambos han construido sus vidas lejos de los rumores que rodearon su relación en Karasevda, y es fundamental respetar sus vidas privadas y sus elecciones. Sin embargo, el interés en ese supuesto momento persiste, y es precisamente por eso que este tema resuena tanto. La idea de que detrás de esa química tan palpable en la pantalla, pudiera haber una historia real, un capítulo secreto, es algo que fascina. Quizás ese momento no fue un romance confirmado, sino más bien una profunda amistad, un respeto mutuo que trascendió el set, o un punto de inflexión en su relación profesional que los hizo crecer aún más. A veces los momentos más impactantes no son los grandes dramas, sino los pequeños instantes de conexión genuina. Podemos especular que ese momento pudo haber sido algo tan simple como un momento de apoyo incondicional en un día particularmente difícil de filmación, un consejo profesional que cambió la perspectiva de uno de ellos, o una broma interna que solo ellos entendían y que demostraba su complicidad. La ausencia de un escándalo o de confirmación oficial es precisamente lo que hace que el momento que nadie vio venir sea tan intrigante. Es la posibilidad de algo oculto, de una historia no contada, que mantiene viva la llama de la curiosidad. Piensen en ello, a veces los momentos más memorables de una amistad o una colaboración no son los que se anuncian a bombo y platillo, sino aquellos que se viven en la intimidad, aquellos que fortalecen el vínculo sin necesidad de ser expuestos al mundo. Quizás ese momento fue uno de esos. Un reconocimiento silencioso del talento del otro, una palabra de aliento en el momento justo, un entendimiento mutuo que se forjó en las largas horas de trabajo y la intensidad de las escenas. Además, el fenómeno de Karasevda fue tan grande que creó una especie de familia virtual entre los actores y los fans. Nos involucramos emocionalmente con sus personajes y, por extensión, con ellos como personas. Y cuando esa conexión emocional es tan fuerte, buscamos significados más allá de lo aparente. El momento que nadie vio venir podría ser, simplemente, la manifestación de esa profunda conexión que se creó y que, aunque no se hiciera pública en forma de romance, dejó una marca indeleble en la historia de ambos artistas y en la memoria de sus seguidores. Es posible que el propio concepto de momento que nadie vio venir sea una construcción de los fans, una forma de darle un nombre a esa energía especial que percibían entre ellos. Quizás no haya habido un evento concreto, sino más bien una acumulación de pequeñas interacciones, miradas, gestos, que en conjunto crearon la sensación de que algo más estaba sucediendo. Y esa sensación, alimentada por la imaginación colectiva de millones de fans, se convierte en una leyenda urbana dentro del fandom. En resumen, si bien no hay confirmación oficial de un momento que nadie vio venir, entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul que trascienda su relación profesional, la especulación surge de la increíble química que demostraron en Karasevda, de la admiración mutua que han expresado, y del deseo del público de creer en esas conexiones especiales que trascienden la pantalla. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos, la forma en que cautivaron al mundo, y la huella que dejaron en la historia de la televisión turca. Y tal vez, solo tal vez, ese momento al que nos referimos sea simplemente la profunda y sincera conexión que compartieron, una conexión que, aunque no haya sido publicitada, fue sentida y apreciada por muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el intrigante tema de Burak Özçivit y Neslihan Atagul y ese supuesto momento que nadie vio venir. Hemos analizado las posibles interpretaciones y la razón por la que este tema genera tanta curiosidad entre los fans. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algún momento especial entre ellos? ¿O creen que todo es producto de la imaginación de los fans? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima.